Descubierto un tesoro oculto en la cabaña de la viuda. Un hallazgo extraordinario de 100 años. Doña Elena, viuda y matriarca de una numerosa familia, jamás imaginó que un día la tranquilidad de su hogar se vería alterada por la revelación de un tesoro. Las risas de sus 8 nietos llenaban la cabaña, pero la curiosidad los llevó al desván, donde encontraron un baúl cubierto de polvo en una esquina olvidada. Al abrirlo, una nube gris danzó en el aire, despertando la historia familiar que había permanecido en el silencio durante demasiado tiempo. Entre cartas amarillentas, un certificado revelaba la existencia de una vasta propiedad, un legado escondido que prometía transformar sus vidas. La alegría en los ojos de los niños pronto se cambió por una preocupación palpable. Un dilema moral comenzó a anidar entre ellos. Mientras exploraban el contenido del baúl, debates acalorados emergieron en sus corazones. Deberían tocar el tema de herencia en la mesa de su abuela. La idea de un patrimonio tan grande podía ser una puerta abierta, pero también un posible camino hacia la división. Doña Elena, que había consagrado su vida al amor familiar, temía que la ambición pudiera nublar el juicio de sus pequeños. Su mente se vio atrapada en un torbellino de emociones, alegría mezclada con un profundo temor de perder la paz que habían construido juntos. La presión de la comunidad se hacía sentir, susurros en el aire que hablaban de oportunidades perdidas y viejas rencillas olvidadas que podían resurgir. En las caras de sus nietos, doña Elena veía el conflicto interno. Uno de ellos, el más pequeño, preguntó con voz temblorosa: ¿y si ese dinero nos hace pelear? Cada palabra caló hondo en el alma de la abuela, resonando con el eco de sacrificios pasados. Las noches de insomnio comenzaron, y su respiración se tornó irregular. La culpa por alimentar dudas en la mente de los niños, que habían crecido bajo el manto de amor y unidad, comenzaba a asfixiarla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, las conversaciones entre los niños se intensificaban. «Podríamos hacer algo grande con eso», decía el mayor, mientras el más pequeño respondía con desgano. «¿Y si eso separa a la familia?». La tensión en la cabaña se hacía palpable, como una cuerda estirada al borde de romperse. La abuela, con la mirada cansada pero firme, sabía que iba a tener que lidiar con estas inquietudes. La angustia comenzaba a dibujarse en sus ojos, recordándole que a veces el amor podría no ser suficiente para apaciguar el fuego de la ambición. Una noche, bajo un cielo estrellado que parecía presenciar su lucha, la discusión estalló. «¿Es este dinero más importante que nosotros?», gritó una niña con lágrimas en los ojos. La impotencia invadió a doña Elena y se sintió atrapada entre la historia de un legado y el futuro incierto que acechaba a su familia. «¿Qué prefieren, ser ricos y solos o pobres y juntos?», lanzó con voz firme. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si los ecos de sus palabras revelaran la verdad oculta sobre el verdadero valor que llevaban en sus corazones. Sin respuesta clara, la atmósfera se volvió tensa, cada rincón de la cabaña vibraba con la inquietud de lo que vendría, dejando a todos ansiosos por descubrir el camino que elegirían. Decidida a no permitir que la tensión persistente deteriorara la unidad familiar, doña Elena tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. En lugar de eludir el tema o dejar que las especulaciones se transformaran en conflictos abiertos, convocó a sus nietos en la sala principal.
El entorno familiar estaba impregnado de un aire de seriedad. Los murmullos que antes se escuchaban con risas infantiles se habían transformado en ecos de preocupación y ansiedad. «Es el momento de hablar, mis amores», empezó con una voz que buscaba ser calmante, pero que temblaba ligeramente. Sentía en su interior la carga de siglos de historia, de tradiciones que habían guiado a su familia a través de las tormentas y que ahora peligraban ante la incertidumbre. Al mirarlos, vio en sus ojos la mezcla de esperanza y temor. La conversación que siguió, en lugar de ser una simple exposición de las posibilidades del dinero, se convirtió en un viaje de introspección para cada uno de ellos. Las preguntas fluían y cada respuesta revelaba un poco más de su esencia. «¿Qué significa para nosotros este dinero?», preguntó el mediano, con una madurez inesperada para su edad. «¿Es realmente un regalo o una carga?». Doña Elena escuchó atentamente, asimilando cada palabra. Aquí estaban sus pequeños, reflexionando sobre su legado. En cada respuesta afloraban miedos y anhelos, así como la lección de que la verdadera riqueza nunca había sido material. Con el tiempo, entendió que su papel no solo era proteger a su familia de las potenciales divisiones, sino guiarlos a descubrir el sentido de pertenencia que solo pueden encontrar ellos mismos. «Quizás debamos pensar en esto como una oportunidad para aprender a ser responsables», sugirió la mayor de las niñas, observando con determinación a sus hermanos. La frase resonó en la cabaña, una semilla de esperanza. A partir de ese momento, la atención se centró en construir un plan que no solo involucrara quién recibiría qué, sino cómo pueden utilizar ese legado para fortalecer sus lazos. Organizaron la propiedad y su potencial juntos. Tras cada conversación, la habilidad de cada uno para aportar ideas relevantes se volvía evidente. La mayor, apasionada por el arte, propuso usar parte de los fondos para crear un centro comunitario donde los jóvenes pudieran practicar y desarrollar sus talentos. La meditativa niña del medio sugirió utilizar el resto para adquirir terreno en el que plantar un jardín donde todos pudieran reunirse y compartir. Mientras la imaginación vibraba en la sala, algo brilló en la mirada de doña Elena. Por primera vez desde el descubrimiento, su ansiedad se transformó en una chispa de orgullo. Ver a sus nietos unirse a construir una visión colectiva le recordó que la riqueza más valiosa era aquella que se compartía y se cultivaba con amor. Pero cuando la tarde se volvió noche, un nuevo temor comenzó a nacer en su interior. ¿Y si sus ideas se encontraban con los reproches de aquellos que en la comunidad aún preferían otra forma de vida sobre la que ellos aspiraban a construir? La discusión escalaba a un nuevo nivel y no podía evitarlo. La verdadera prueba no solo residiría en su capacidad de unirse como familia, sino enfrentar a aquellos que dudaban de su integridad. La noche se cerraba y con ella nació una inquietud que se manifestaba en su pecho. Mientras los niños se retiraban a dormir, doña Elena se quedó pensativa, sabiendo que tendrían que ser valientes no solo entre sí, sino también ante el mundo exterior. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, sabía que el mayor tesoro no aparecía en un baúl antiguo, sino en las decisiones difíciles que les esperaban. Al mirar la luna a través de la ventana, se preguntó si realmente estaban listos para lo que vendría. ¿Podrían enfrentarse a la comunidad y a sus propios miedos? El futuro de su relación estaba en juego y una nueva travesía estaba a punto de comenzar. La mañana siguiente, la luz del sol se filtró por las ventanas, iluminando la sala donde aún resonaban los ecos de la noche anterior. Doña Elena se despertó con el peso de las decisiones pendientes sobre sus hombros y una determinación creciente en su interior. Aquella conversación había creado un nuevo camino, y ahora era el momento de explorar qué significaba realmente ese legado para cada uno de sus nietos. Mientras los pequeños desayunaban, doña Elena observaba sus rostros. La mayor mostraba una confianza renovada, entusiasmada por las posibilidades que visualizaba en el ámbito artístico. En cambio, el mediano parecía sumido en una profunda reflexión, ajeno a las risas que lo rodeaban.
Esa actitud, aunque silenciosa, revelaba su necesidad de encontrar un sentido propio hacia la responsabilidad que habían discutido. Hoy vamos a hablar de los pasos a seguir, propuso ella, cerrando el capítulo de la incertidumbre. Quiero que cada uno de ustedes piense en cómo pueden contribuir a este sueño, sugirió doña Elena, en un tono que pretendía ser motivador. Su voz, equilibrada entre firmeza y ternura, resonó en el corazón de la casa. La conversación adquirió un rumbo nuevo. La mayor se animó a presentar su idea de un espacio artístico. Incluso trajo bocetos de lo que quería incluir: murales, un taller de pintura y un pequeño escenario. Al verla hablar con tanta pasión, doña Elena sintió cómo los lazos de familia se fortalecían. Era un momento donde los sueños individuales comenzaban a entrelazarse con la misión colectiva, donde cada uno aportaría su esencia. Sin embargo, la inquietud de enfrentar el rechazo de la comunidad pesaba aún en el ambiente. A medida que sus nietos desarrollaban cada propuesta, su mente se distraía, preguntándose cómo la gente a su alrededor tomaría estos cambios. Su experiencia le había enseñado que cada innovación a menudo provocaba resistencia. Sin embargo, la posición de la comunidad no debería ser un obstáculo, sino una oportunidad para crecer. Mientras tanto, el mediano reunió el valor para proponer su idea. «Pienso que deberíamos hacer algo que demuestre quiénes somos», dijo con su voz habitual, que ahora sonó más firme. «Podríamos crear un pequeño evento para mostrar lo que nos gustaría hacer, invitar a la gente a participar, no imponerles nuestras ideas, sino abrir un diálogo». Aquella propuesta sorprendió a todos, incluido a doña Elena, quien siempre había visto al mediano como el menos elocuente del grupo. La revelación resonó en la sala. Era más que una simple idea, se trataba de un enfoque inclusivo. De repente, su temor se transformó en curiosidad. Esto podría ser el catalizador para que su familia no solo se enfrentara a la comunidad, sino que también los uniera en torno a un propósito común. Permitirse explorar cómo involucrar a los demás, darles voz y escuchar sus preocupaciones. Era una perspectiva que nunca había considerado. A medida que cada uno comenzó a detallar su aporte, lentamente comenzaron a construir el andamiaje de su nuevo legado. Doña Elena, perpleja por el giro inesperado de los acontecimientos, se dio cuenta de que este viaje hacia la creación de un futuro donde sus sueños serían realidad no se trataba solo de desafíos familiares, sino también de un proceso introspectivo para cada uno de ellos. De repente, el miedo y la incertidumbre dejaron paso a un sentido de propósito renovado. Mientras la conversación seguía fluyendo, una llamada inesperada interrumpió su dinámica. Era un antiguo amigo de doña Elena, alguien que había estado involucrado en tumultuosos desacuerdos pasados dentro de la comunidad. Lo que parecía un simple saludo se convirtió en el primer duelo que temía enfrentar. La voz al otro lado de la línea, llena de escepticismo, dijo: «He oído rumores sobre lo que quieren hacer. Me gustaría hablar sobre eso». La ironía no se le escapó a doña Elena. Con el corazón acelerado, recordó lo que habían estado discutiendo sobre la importancia de abrirse al diálogo. ¿Sería este el momento de demostrar su compromiso no solo con su familia, sino también con sus vecinos? ¿Estaban listos para la confrontación que implicaba una apertura real hacia el cambio? Con su mente llena de preguntas y nuevas posibilidades, supo que la montaña ante ellos estaba cargada de desafíos, pero que el tesoro más valioso estaba en el amor compartido y la valentía de enfrentar lo que vendría. Doña Elena colgó el teléfono y la incertidumbre se instaló en su pecho. No era la primera vez que la voz de su antiguo amigo la enfrentaba a la realidad de sus miedos. Se retiró de la mesa y se dirigió al jardín, buscando claridad entre las flores que habían florecido a su alrededor. Eran una metáfora perfecta. Para que bellas flores brotaran, debía remover piedras y limitar el crecimiento de malezas. Un impulso la llevó a sentarse en un banco, donde la luz del sol caía como un bálsamo sobre su piel. Sopesó las palabras de su viejo amigo. Cada sílaba resonaba en su mente.
Hablar sobre eso. Doña Elena sabía que no solo representaba el dilema de su proyecto familiar, sino un desentierro de viejas heridas en la comunidad. ¿Realmente estaba dispuesta a enfrentar esos conflictos? Esa pregunta la llevó a reflexionar sobre su propio papel. Por años había sido el pilar del hogar, pero ahora veía su deber como algo mucho más amplio, ser la mediadora de sus sueños. Una presión abrumadora, pero que encendía una chispa en su interior. Era hora de tomar una decisión crucial. El camino hacia el futuro podría no ser fácil, pero la familia era su motor, y ella debía ser el faro que guiara. Regresó al interior y encontró a sus nietos metidos en sus discusiones. La mayor con sus bocetos y el mediano sumergido en notas sobre el diálogo que quería establecer. Esa energía, ese fervor hizo que doña Elena se sintiera aún más convencida. Pero una parte de ella sabía que no podía dejar de lado la conversación pendiente con su amigo. Tenía que prepararse. Comenzó a trazar un plan. La idea de abrirse al diálogo con otros la llenaba de ansiedad, pero también de disposición. Decidió que la mejor manera de prepararse sería organizar una pequeña reunión en la que pudieran compartir sus ideas y simultáneamente escuchar las opiniones de quienes podrían ver su proyecto como una amenaza. La conflictiva relación pasada con su amigo sería una ventaja, no un obstáculo. De una conversación negativa podría nacer un puente hacia algo positivo. Una vez decidido, se giró hacia sus nietos. Quiero que cada uno de ustedes se prepare para lo que podría ser un verdadero reto. Vamos a invitar a algunos amigos y familiares a hablar sobre nuestras ideas. Será una oportunidad para mostrar nuestra pasión, pero también para escuchar lo que piensan. El mediano asintió y doña Elena notó una nueva luz en sus ojos. Allí había un fuego que antes no había visto, un deseo de forjar un camino hacia la unidad, no solo entre ellos, sino en el tejido familiar que a veces había estado desgastado. Sin embargo, en el fondo de su mente, la llamada de su amigo persistía, como una sombra. Los días previos a la reunión transcurrieron entre nervios y preparativos. Los bocetos se transformaron en presentaciones. Los ensayos se convirtieron en diálogos construidos con cuidado. Doña Elena decidió que no podía permitir que su pasado la definiera. Aprender a manejar sus emociones sería fundamental para el encuentro. A medida que los días avanzaban, se dio cuenta de que el desafío no era solo con los demás, sino también consigo misma. La necesidad de validar su propia voz y la de sus nietos le recordaba que no solo estaban construyendo un legado, sino reescribiendo su narrativa familiar. La fecha llegó y los corazones latían al unísono. En el momento previo a la llegada de los primeros invitados, doña Elena se detuvo en la entrada, contemplando el horizonte. Había llegado el momento de enfrentar no solo los temores de la comunidad, sino de abrirse hacia sus propios temores y vulnerabilidades. La decisión de dar esa charla no era solo un paso hacia el futuro, sino un acto de valentía. Mientras el timbre sonaba, doña Elena sintió que todo lo que había construido hasta ese momento estaba a punto de amalgamarse en una experiencia transformadora. Las primeras caras conocidas se asomaron por la puerta, y cada una de ellas representaba un eco del pasado, un recordatorio de las viejas tensiones que acechaban. La pregunta latía en su mente: ¿estarían dispuestos a escuchar? ¿Podrían abrir su corazón al diálogo que prometían establecer? La respuesta a esas preguntas definiría no solo su futuro, sino el de toda su familia. La brisa fresca tocó su rostro y por un instante sintió que el tiempo se detenía. Tenía la sensación de que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, y en su interior una agitación suave le decía que lo extraordinario siempre surgía de lo inesperado. Entró en la habitación con determinación, lista para enfrentar lo que le esperaba. En ese instante comprendió que se trataba de mucho más que un encuentro, se convertiría en una revelación, un retador encuentro entre el pasado y su futuro. ¿Sería capaz de transformar ese diálogo en algo significativo? ¿El verdadero desafío comenzaba ahora?
La primera impresión del salón, lleno de caras conocidas, fue a la vez un consuelo y un desafío. Doña Elena sintió el peso de las miradas sobre ella, un recordatorio palpable de lo que representaba. Historias compartidas, resentimientos latentes e infinitas expectativas. No podía permitir que la duda reemplazara a su determinación. Se aferró a su propósito de mediadora, de hija de la tierra que sabía que el diálogo podía cultivar nuevas relaciones. Dio un paso hacia adelante, mirando a sus nietos que nerviosos la apoyaban desde un rincón. La mayor, con su cuaderno en mano, le sonrió y eso le dio la confianza que necesitaba. Comenzó a hablar y las palabras fluyeron con una claridad que sorprendió incluso a doña Elena. Compartió su visión, su deseo de construir un espacio para la reconciliación, pero, más importante aún, dejó fluir sus temores. Hoy no solo queremos hablar de ideas, explicó con voz firme. Queremos enfrentar aquello que nos divide. Cada uno de ustedes tiene algo valioso que aportar. Y, aunque reconocemos el pasado, también debemos pensar en el futuro. Su mirada recorrió la sala, buscando conexión, y sintió cómo la tensión en el ambiente comenzaba a ceder, aunque solo un poco. Un amigo de la infancia, Antonio, levantó la mano y la mirada desafiante. Doña Elena, suena bonito, pero ¿cómo puede ser que algo que intentamos en el pasado haya fallado nuevamente pueda funcionar ahora? Su voz resonaba como un eco de su historia compartida, y su desafío se convirtió en el crisol donde el diálogo debía gestarse. Momentos de silencio recorrieron el salón, y un nudo se formó en la garganta de doña Elena. Estaba frente a uno de sus temores más profundos, el miedo al fracaso y a ser rechazada. Respiró hondo, recordando que estar ahí significaba algo más que responder. Era una oportunidad para escucharse a sí misma y también, por primera vez, escuchar el eco de unos corazones que parecían cerrarse. Con determinación enfrentó a su antiguo amigo. Antonio, entiendo que hay heridas y no vengo a ignorarlas. He aprendido que enfrentar las verdades del pasado es una forma de sanar, y quiero hacerlo junto a ustedes. Pero necesito que ustedes también se abran a esta conversación. Nada se logró sin esfuerzo, y cada palabra era en sí un paso hacia la luz después de tanto tiempo en la sombra. Los invitados comenzaron a compartir sus propias inquietudes. El ambiente se fue transformando, y la energía del lugar comenzó a vibrar en una cadencia de diálogo. Doña Elena se dio cuenta de que cada voz en la sala traía consigo una historia, una perspectiva única que podía, quizás, ser parte de la solución en lugar del problema. Se sentía como un puente que, aunque desgastado, podía restaurarse con cada palabra pronunciada. Las horas parecieron deslizarse como el agua de un arroyo, y la tensión dio paso a debates apasionados. Doña Elena experimentaba un crecimiento desbordante a medida que escuchaba a su comunidad redefinir su papel en la historia, en su historia, y vislumbrar un futuro compartido. Era aquí, en este espacio de vulnerabilidad colectiva, donde encontró una revelación poderosa. Podían ser más fuertes juntos que separados. Pero en medio de esta autoexploración, las viejas tensiones no dejaban de aparecer. El diálogo se tornó acalorado cuando algunos recordaron viejas rencillas. La conversación comenzó a desenfrenarse, desbordando el propósito inicial. ¿Acaso todo ese esfuerzo estaba en juego de nuevo? Doña Elena se sintió perdida en un mar de palabras y la angustia comenzó a volver. Era evidente que la conversación no podía solo sustentarse en palabras, necesitaba un cambio de enfoque, algo que uniera a todos más allá de los resentimientos. Al cerrar los ojos un momento, recordó aquel viejo consejo de su madre. A veces las historias contadas unen más que las heridas abiertas. Entonces, con voz firme, propuso: hagamos un ejercicio donde cada uno de nosotros comparta no solo sus quejas, sino también sus sueños.
Al fin y al cabo, lo que buscamos no es solo sanar el presente, sino forjar un camino hacia el futuro. Un futuro que podemos soñar juntos. Mientras decía esto, notó cómo los rostros se volvían a mirarse, comenzando una danza verbal, un murmullo de aires renovados. Pero la pregunta mantuvo su eco en su mente. ¿Sería capaz de mantener este nuevo enfoque ante los desafíos que seguramente vendrían? Las manos comenzaron a levantarse para compartir sueños, pero una parte del corazón de doña Elena no podía evitar preguntarse si realmente estaban listos para cambiar el rumbo de su historia. La cicatriz emocional seguía ahí, pulsante, y aunque el diálogo comenzaba a florecer, el camino hacia el entendimiento era un viaje repleto de sorpresas. Como un susurro que prometía algo más profundo, una voz inesperada interrumpió. «¿Pero qué pasa con lo que nunca se dice?» Un escalofrío recorrió la habitación, y de repente el ambiente se hizo tenso una vez más. Doña Elena sintió que algo oculto amenazaba con salir a la superficie, y esta situación podría redefinir todo lo que había comenzado a construir. Había mucha más profundidad en la narrativa colectiva, y ella estaba a punto de descubrirla. Doña Elena sintió cómo su estómago se encogía. Esa pregunta, cargada de un significado tan profundo, resonó en su interior como un eco amenazante. Durante años había eludido las verdades no dichas, preservando la armonía a expensas de una realidad que aún estaba latente. Sabía que en aquel salón las verdades ocultas podían ser el catalizador para la transformación o, por el contrario, una erupción desgarradora que desmoronaría cualquier avance. Sus pensamientos giraban rápidamente. La voz que había interrumpido, aunque llena de incertidumbre, también traía consigo la posibilidad de una honestidad radical. Se despegó un momento de la conversación y se preguntó si ella misma estaba lista para enfrentarse a esos secretos que probablemente había estado evitando. Sabía que para construir puentes era necesario tener una base sólida, y muchas veces esa base era dolorosa. «¿Quién se atreve a ser el primero?», preguntó, intentando romper el hielo que había envolvido la sala. De repente, un silencio denso cubrió el ambiente, un silencio cargado de historias no contadas. Elena tomó aliento y antes de que las dudas pudieran asaltarla, condujo su mirada hacia el fondo del salón, donde algunos de sus antiguos enemigos también estaban presentes, sus rostros marcados por la ansiedad. Fue entonces cuando Mara, una mujer de cabello grisáceo y mirada sabia, se levantó lentamente. La sala se tornó más silenciosa. Yo quiero hablar», dijo, su voz temblando. «He guardado rencor durante mucho tiempo por la traición que sentí. Mi esposo y yo perdimos muchas cosas por las decisiones que tomamos en el pasado. Pero debo admitir que, a menudo, también caí en la trampa del silencio. Un silencio que solo ha hecho crecer la distancia entre nosotros». El peso de sus palabras era palpable, y en ese instante, doña Elena se dio cuenta de que, al abrir la puerta a las verdades no dichas, comenzaba a ser posible una conversación más profunda. Las palabras de Mara resonaron en la mente de doña Elena, haciéndola cuestionar sus propios silencios. ¿Cuántas veces había evitado confrontar su dolor por miedo a las repercusiones? ¿Cuánto tiempo había dejado escapar al tratar de ser un símbolo de unidad, aplastando así su individualidad? Ese momento estaba desnudando no solo a la comunidad, sino a ella misma. Comenzó a darse cuenta de que el camino hacia la reconciliación era bidireccional. Para guiar a otros debía ser la primera en ser valiente. Pronto, uno tras otro, los presentes se fueron animando. Cada confesión revelaba no solo heridas, sino también deseos de redención y anhelos de cambiar la narrativa de sus vidas. Doña Elena escuchaba con atención y empatía, su corazón latiendo al ritmo creciente de la vulnerabilidad colectiva.
Sin embargo, cada historia venía acompañada de un peso que podía desbordar la capacidad de la sala para contenerlo. El ambiente, antes dibujado por el miedo y la sospecha, se transformaba lentamente en un espacio de esperanza. Sin embargo, a medida que las verdades se compartían, también se intensificaban las tensiones. Aquella conversación estaba dibujada en una línea fina entre la sanación y la ruptura. Doña Elena se dio cuenta de que cada voz revelando secretos podía ser el principio del fin en vez de la reconciliación que tanto anhelaba. En medio de esta catarsis, la tensión acumulada por años estaba a punto de liberarse. Los rostros se mostraban decididos, pero incluso la más pequeña revelación podía convertirse en una chispa que encendería la hoguera del rencor. «Debemos ser cuidadosos», pensó doña Elena. «Ignorar el impacto de lo que compartimos puede llevarnos a un lugar aún más oscuro». Era su momento de actuar. Consciente de que cada paso que daba podía impactar en el desenlace de aquel encuentro, propuso de manera firme: «Propongo que nos tomemos un momento para procesar lo que hemos escuchado. Reflexionemos sobre cómo las verdades compartidas pueden fortalecernos en vez de debilitarnos». Mientras la conversación continuaba fluyendo, sus ojos comenzaban a buscar esos rostros entre la multitud que mostraban signos de resistencia. ¿Qué más estaba oculto en sus corazones? ¿Qué otras verdades incómodas podían estar esperando el momento adecuado para salir a la luz? La voz de doña Elena tembló, pero no de miedo. Era una combinación de determinación y curiosidad. ¿Realmente podemos avanzar o está este ciclo de dolor destinado a repetirse?, se preguntó a sí misma, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La sala contenía un aire electrizante, y la pregunta de lo que nunca se dijo flotaba sobre ellos, prometiendo respuestas complicadas. ¿Sería doña Elena capaz de guiar este camino hacia una revelación liberadora, o se vería atrapada en la tormenta del pasado? La tensión en el aire era inconfundible, y la historia colectiva de aquella comunidad estaba a punto de ser reescrita, aunque sus narradores aún no lo supieran. Doña Elena se obligó a mantener la calma mientras el murmullo crecía en la sala. Las palabras de Mara habían servido como un catalizador, pero el verdadero reto enfrentaba a la mujer más allá de la faceta de mediadora. Era momento de lidiar con su propia historia, esa que había mantenido cuidadosamente encerrada. Sentía que, si quería que los demás dieran un paso hacia adelante, debía demostrar que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza. En el fondo de su mente, una voz cuestionadora emergía. ¿Qué te detiene? ¿Por qué no compartes tus propias luchas? Era un dilema que había evitado por años. Pero ahora, con cada confesión que resonaba en la sala, las sombras de su pasado parecían empujarla hacia una dirección inevitable. La inquietud de aquel momento la llevó a recordar una conversación silenciosa que había mantenido con su reflejo en el espejo. «Es hora», se decía, como si resonara un mantra en su interior. Era un recordatorio de que los años de silencio habían sido una prisión, un conjunto de muros que a menudo se sentía tentada a derribar. Sin embargo, el miedo al juicio y las reacciones de aquellos a quienes había intentado guiar la tenían atrapada. Bajo la presión del momento se levantó lentamente, sintiendo cómo el aire acudía a sus pulmones. «Yo también tengo cosas que decir», comenzó, y su voz, aunque temblorosa al principio, empezó a adquirir una firmeza inusual. «Por años he intentado ser la voz de la razón, la que unifica, la que ofrece soluciones. Pero en ese intento he dejado de lado mi propia historia, mi propia dolorosa realidad». Una oleada de miradas curiosas se dirigió a ella, unas llenas de empatía, otras de escepticismo. Doña Elena continuó, su corazón latiendo en un ritmo acelerado. Cada palabra se sentía como un pequeño acto de rebelión contra su propio pasado. «He sentido la soledad en momentos en los que debía estar al mando, y a menudo he cargado con decisiones que significaron traicionar mi autenticidad por la aprobación ajena. Conseguí lo que consideré éxito, pero a un alto costo.
Las reacciones a su confesión fueron variadas. Algunos se veían desconcertados, otros asintiendo con entendimiento, y otros apretando los labios como si cada frase la hiriera más profundamente. Pero en los ojos de algunos, doña Elena vio reflejada su propia lucha, el deseo interno de romper cadenas invisibles. Con cada paso que daba hacia su propia vulnerabilidad, comenzaba a tejer un hilo tangible entre ella y el resto de la sala. Quiero que cada uno de nosotros entienda que aunque nuestras historias sean diferentes, todos tenemos un peso que cargar. Quizás compartir ese peso sea el primer paso hacia la transformación. Sintió que la atmósfera se cargaba de una electricidad palpable. No solo valía la pena arriesgarse, sino que se convirtió en su deber. ¿Podría su ejemplo inspirar a otros a abrirse, o el miedo aún prevalecería sobre la búsqueda de libertad personal? Se dio cuenta de que había un dilema moral latente. ¿Debía continuar, arriesgándose a ser mal interpretada o a exponer sus debilidades progresivamente, o representaba el momento de ser completamente abierta? Does she hide behind the facade of a leader or dismantles it for the sake of authenticity? Cada decisión que tomara desde ese punto no solo aislaba su camino, sino que también podía influir en los demás. En su interior se cultivaba un sentido de urgencia. La revelación acababa de comenzar, y la sala, cargada de tensión, se movía hacia un desenlace inevitable. Mire, se apoderó de ella una mezcla de aceptación y ansiedad. ¿Era capaz de manejar la verdad de sus palabras y las de aquellos que pronto tendrían que hablar? Con una voz serena, finalizó. Estamos en un lugar donde el pasado y el presente pueden encontrarse. ¿Estamos listos para abrir el camino hacia lo nuevo o tememos lo que pueda surgir? Al ver la mezcla de reacciones en aquel espacio, doña Elena sintió que su vulnerabilidad había sembrado una semilla. Pero ese instante también la dejó en un precipicio. La revelación estaba desencadenando emociones ocultas en todos, y ella se preguntaba si, en algún momento, se desbordaría la copa de las tensiones. Sabía que en cualquier momento alguien podría dar el paso que inclinaría la balanza hacia lo que fuera el desenlace, gratitud o reproche, reconciliación o desgarro. El peso de lo no dicho flotaba en el aire, y el siguiente paso podría ser decisivo. Doña Elena sintió cómo cada segundo se extendía en la sala. El silencio se volvió una carga que parecía querer desbordarse. La mirada de los presentes la envolvía, allí donde se exponía su esencia más frágil. Las palabras aún pendientes pesaban en el aire y se convertían en un eco de su propia incertidumbre. ¿Estaba dispuesta a desatar esa tormenta? Mientras la tensión se incrementaba, la falta de reacción a su confesión la hizo cuestionar el efecto de su esfuerzo por abrirse. La sala estaba repleta de historias no contadas, raíces que la conectaban con cada uno de ellos. Cada rostro, cada mirada le gritaba que no era la única con luchas, pero también le recordaba que su rol como mediadora era ser la guía. ¿Sería la líder que esperaba inspirar cambios o solo una mujer vulnerable frente a un mar de emociones ajenas? La voz de Mara rompió el hielo. Elena, no eres la única aquí que ha sentido el peso de las expectativas, dijo, con una sinceridad que resonó en el corazón de muchos. Su apoyo era una señal de que las confidencias comenzaban a fluir. Sin embargo, aún así, doña Elena se sintió asediada por el miedo a la exposición completa. La presión interna continuaba creciendo. La sombra de su pasado la seguía. Cualquier camino hacia adelante debía enfrentar a ese fantasma que había mantenido bajo llave. Un nuevo susurro en su mente le exigió más. Ya no puedes dar marcha atrás. La urgencia se convirtió en un ímpetu que la empujaba hacia adelante. Sin embargo, no se trataba solo de contar su historia. La intención de su apertura no se limitaba a su dolor personal, sino a crear un puente para otros. ¿Podría la experiencia biomédica de su vida ser el aliento necesario para que otros también se liberaran de su propio peso? Mientras reflexionaba, vio a David, quien hasta entonces había permanecido en las sombras, evidenciando su propia lucha interna. Ella recordó cómo, en una de las reuniones previas, él había mencionado su impotencia para ascender en su carrera profesional debido a la falta de apoyo.
La fragilidad de David era un reflejo de su propia lucha con el mensaje de fortaleza que a menudo proclamaba. En ese momento comprendió que el liderazgo no se trataba solo del papel que desempeñaba, sino de la autenticidad de los momentos vulnerables. Finalmente decidió arriesgarse. Era el momento de exponer una verdad que había ocultado durante demasiados años. «Hay algo que no he compartido con ustedes», dijo, su voz ahora más firme, pero con un trasfondo de vulnerabilidad. «En mi búsqueda de ser la estabilizadora, he descuidado el hecho de que también me he sentido atrapada en el miedo al fracaso y a no ser suficiente». Las reacciones fueron inmediatas. Murmullos de reconocimiento y alivio comenzaron a ondear en el ambiente. Doña Elena sintió que ese momento no solo reafirmaba su lugar en la sala, sino que comenzaba a desafiar el estigma que había plagado su existencia. Ella también merecía liberarse del juicio, del miedo, de la presión de ser perfecta. Había un regalo en la autenticidad, que podía utilizarse para unir a las personas, un poder en la vulnerabilidad que podía transformar el espacio. La atmósfera comenzó a cambiar, desbordándose de energía cálida y comprensiva. El peso de las confesiones colectivas estaba en el aire, y cada individuo empezaba a explorar la posibilidad de liberarse de sus propias cadenas. Sin embargo, al mirar nuevamente hacia el grupo, sintió la necesidad de ser franca. «Esto es solo el inicio. También estoy aquí para aprender de ustedes. Quiero que juntos exploremos nuestra autenticidad, aunque eso implique incomodidad». Las luces de la sala parpadearon y doña Elena se dio cuenta de que sus palabras habían tejido un cambio en la atmósfera. Sin embargo, en su interior, una nueva inquietud comenzaba a brotar. Ella también debía enfrentar sus temores más profundos. La vulnerabilidad que ahora promovía no solo era para los demás, sino un espejo que la invitaba a mirar dentro de sí misma. ¿Era realmente el momento de arrojar las cadenas que la habían mantenido cautiva por tanto tiempo? Esa noche, mientras los presentes comenzaban a abrirse, la imagen de su futuro personal se volvía más borrosa, delineándose con la oscuridad de lo desconocido. Su camino hacia la autenticidad había comenzado, pero las preguntas que emergían a la superficie la asediaban. ¿Cuánto estaba dispuesta a exponer de sí misma para continuar ese viaje transformador? Con el deseo de descubrir qué significaba realmente ser genuina, miró hacia los que la rodeaban. El próximo paso, por más incómodo que fuera, parecía inevitable. La verdadera prueba ya había comenzado. Las luces de la sala comenzaron a estabilizarse, y el murmullo de las conversaciones se transformó en un coro reconfortante. Doña Elena sintió que un nuevo sentido de pertenencia brotaba del espacio que antes se veía sombrío. Cada palabra compartida, cada gesto de apoyo eran como ladrillos que levantaban un muro de contención ante sus ansiedades. Este momento significaba que su camino, aunque difícil, podría ser también el de otros. Tomando una respiración profunda, doña Elena decidió ser la primera en abrir una puerta que había estado cerrada durante años. Con una firmeza renovada, comenzó a compartir anécdotas de su pasado, sus fracasos y sus inseguridades. Habló sobre su juventud y las exigencias de ser la primera de su familia en alcanzar un título universitario. Mencionó momentos en los que sintió que las expectativas pesaban más que las palabras de aliento. En cada narrativa se percibía una evolución. El eco de su voz resonaba con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Poco a poco, entendió que su proceso de abrirse era tanto un acto de liberación personal como un momento de conexión. Al final de su discurso, no solo había sembrado la semilla del cambio en los demás, sino que también había comenzado a cosechar el fruto de su propia liberación. El alivio que había sentido al soltar esos pesos emocionales fue casi abrumador. Sin embargo, surgieron nuevas reflexiones en su mente. Ahora que había comenzado a explorar su narración personal en voz alta, se daba cuenta de que ninguno de los presentes estaba realmente preparado para desentrañar la siguiente capa de su historia. ¿Qué pasaría si al intentar conectar profundamente con otros, ella misma quedara expuesta a un nivel nunca antes imaginado?
Mientras la conversación de grupo proseguía, sus pensamientos divagaron. Se preguntó sobre el impacto a largo plazo de su autenticidad en su vida profesional. ¿Cómo cambiaría su interacción con colegas y superiores si comenzaba a mostrarse de manera más genuina, con todas sus imperfecciones? El miedo al juicio resurgió, pero un nuevo impulso comenzó a tomar forma. La posibilidad de que la vulnerabilidad pudiera no solo acercarla a los demás, sino también abrirle nuevas oportunidades en su carrera. David, quien había sido una figura callada hasta el momento, tomó la palabra tras ella. Elena, lo que acabas de decir me ha hecho reflexionar mucho sobre mi propia situación. Siento que siempre estoy en la sombra, incapaz de avanzar. Quizás es momento de que hable de lo que realmente me detiene, sugirió, con un tono más decidido que antes. Las palabras de David resonaban en la sala y suscitaban un creciente interés en los demás. Fue el giro que doña Elena necesitaba. Decidió ordenar sus pensamientos y, a pesar de la incertidumbre que aún la asaltaba, interrumpió el hilo de la conversación para recalcar la importancia de lo que estaba sucediendo. No solo se trata de mí, ni de ti, David. Esto es un círculo en el que todos estamos comenzando a ver la luz. Si todos compartimos nuestros miedos y frustraciones, ¿quién sabe qué puertas podríamos abrir? En ese instante, una chispa de idea encendió en su mente. Para llevar a cabo esa misión de autenticidad, podría guiar cada uno de esos encuentros hacia un espacio donde se cultivara la confianza y el crecimiento personal. Si lograba estructurar estos encuentros como plataformas de intercambio auténtico, podría proporcionar no solo un sentido de comunidad, sino también un camino de desarrollo profesional para todos. Con un plan comenzando a tomar forma, ella sintió cómo su corazón se aceleraba. Pero el reto era inmenso. Cada paso hacia el cambio profesional que deseaba podría requerir abrir espacios que nunca antes había explorado, enfrentando sus propios temores sobre ser vulnerable en un entorno laboral. Mientras los murmullos de los participantes se convirtiendo en un clamor, la pregunta apareció nuevamente. ¿Estaba lista para aceptar esta nueva fase de su viaje? ¿Era este, en realidad, el inicio de sus descubrimientos más profundos, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban? Las respuestas se encontraban un poco más allá, en la frágil línea que separa el miedo de la oportunidad, y Elena sabía que pronto tendría que cruzar esa línea. El camino hacia su verdadero yo estaba trazado, pero el gráfico era un laberinto de emociones por lidiar. ¿Su determinación sería suficiente para guiarla a través de él? Doña Elena se sentía diferente. El ambiente en la cabaña, una vez marcado por la tensión, ahora vibraba con una energía renovadora. Las conversaciones fluían como ríos desbordados, y en cada palabra compartida, cada historia revelada, iba surgiendo una conexión más profunda entre su familia y la comunidad. El viaje hacia la autenticidad que había comenzado no solo había liberado su propio peso emocional, sino que también había permitido que los corazones de otros se abrieran en una danza de vulnerabilidad compartida. Mientras observaba a sus nietos alzando la voz y expresando sus propios sueños y temores, comprendió que había dado en el clavo. Todos esperaban esa chispa de sinceridad para florecer. El mediano, antes sumido en sus pensamientos, ahora proponía su propia visión sobre el centro comunitario. La mayor, animada y decidida, compartía ideas sobre cómo las expresiones artísticas podrían unir a las personas, mientras que los demás se respaldaban y apoyaban la creación de un sueño colectivo. El contraste entre aquella tarde de descubrimiento y los días de incertidumbre que la habían precedido era asombroso. Antes, cada cara en el salón representaba un peso, un pasado difícil. Ahora, cada rostro brillaba con la esperanza de un futuro compartido que ellos mismos estaban forjando. Doña Elena sintió que el legado oculto en el baúl no solo era un bien material, sino la oportunidad de un cambio significativo y genuino.
¿Qué tal si hacemos una muestra abierta al público para presentar aquello que hemos creado juntos?, sugirió la mayor, mientras las miradas aumentaban de entusiasmo. Podemos invitar a otras familias, demostrarles que nuestra unión es más fuerte que cualquier división anterior, agregó el mediano. En ese instante, escuchó el eco de la sabiduría de sus niños. Aquella era la respuesta al miedo que la había atrapado durante tanto tiempo. Era el momento de derribar barreras y permitir que el desarrollo colectivo floreciera. La conversación se convirtió en acción y doña Elena se presentó como guía en la planificación de este evento. Juntos comenzarían a construir el espacio donde cada uno pudiera expresar sus talentos y sentimientos, donde el arte y la comunidad pudieran entrelazarse. Tendría que enfrentar una vez más a aquellos que había temido, pero ahora armada con la confianza de que su verdad era palpable. A medida que los días avanzaban, estos momentos de acción compartida comenzaron a hacer eco en la comunidad. La gente no solo recibió su invitación con interés, sino que empezaron a ofrecer apoyo. Esa búsqueda por integrar a su familia con los demás trajo consigo una nueva percepción. La comunidad también deseaba ser parte de la reconciliación. Doña Elena fue llamada a hablar en reuniones, a compartir sus experiencias y visiones. Cada voz que escuchaba, cada historia que conocía, reflejaba eco de sus propios temores y sueños. Finalmente llegó el día del evento. Las risas y los murmullos se entrelazaban en el aire y la cabaña se inundó de colores, música y expresiones de talento. Doña Elena, observando todo lo que había florecido, sintió cómo su corazón se llenaba de satisfacción. El legado no solo había significado una propiedad, sino la construcción de la confianza, la apertura, la conexión. Sus nietos eran ahora una nueva generación de soñadores, pero eran también líderes en su propia historia, capaces de abrir caminos. Mientras las presentaciones se sucedían, doña Elena se sintió reconocida. Aquel espacio no solo era suyo, sino de todos los presentes. Se sintió abrazada por la comunidad y por sus propios miedos, que ahora eran lecciones, no cadenas. Las dinámicas cambiaron, el diálogo se convirtió en un constante flujo de creatividad, construyendo ese puente que siempre deseó entre su familia y la comunidad. Al final del día, rodeada de risas y abrazos, doña Elena supo que había alcanzado su meta. Había logrado transformar el legado de su familia en un tesoro que trascendía materialismo. La vida que había construido era un testimonio de amor, de superación y sobre todo de unión. Había enfrentado sus miedos, descubierto su auténtica voz y en el proceso había empoderado a sus nietos para que se atrevieran a hacerlo también. La noche cayó sobre la cabaña y mientras los fuegos del evento chisporroteaban, sus pensamientos danzaban entre la alegría y la realización. Disfrutó de aquel momento de triunfo, sintiendo que su carga finalmente se había aligerado. Había cruzado el umbral hacia un futuro que antes parecía incierto, y junto a sus seres queridos, finalmente estaba lista para abrazar todo lo que venía. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.